Buenas tardes, hola a todos. Hoy tenemos en Saca tu voz a un psicólogo forense que es Daniel García Gómez. Bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, Daniel. Y os voy a presentar a Daniel y vamos a charlar un rato sobre la importancia de recibir formación concreta, específica sobre abuso sexual infantil para poder hacer estas intervenciones, ¿no? Entonces os presento primero a Daniel. Daniel García Gómez es psicólogo forense, máster forense por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente Daniel está buscando trabajo y está haciendo un voluntariado en un centro penitenciario con agresores de género y enseguida ya empieza también con agresores sexuales. Y él tiene 2 años de experiencia precisamente con agresores de género, que es su especialidad, pero también ha hecho intervenciones relacionadas con abuso sexual infantil con la psicóloga Margarita García Márquez en el Centro Jara, de modo que se ha especializado también y ha desarrollado habilidades relacionadas con la detección y con la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, bueno, pues creo que es realmente interesante que pongamos énfasis en la necesidad, ¿no?, de recibir esa formación concreta para ser capaces de prevenir y detectar de manera temprana el abuso sexual infantil. Y a mí me gustaría, Daniel, que nos contaras tu posgrado en forense, psicólogo forense, pero también tu grado en psicología lo hiciste en la Universidad Complutense, No, eso fue en Nebrija, fue en otra en la distinta. Universidad La de Nebrija. especificación sí opté por ir a la Complutense y focalizarme en esto que me genera más interés. Y bueno, que ya era lo que quería desde el principio. Claro. Y cuando estudiaste la carrera de psicología, ¿no había algo en concreto en lo que os formaran para hacer intervenciones relacionadas con maltrato infantil, con abuso sexual infantil en algún momento, en alguna asignatura? Sí, sobre todo el testimonio. Verificación del testimonio, el SVA, que se llama, y el CBCA, los criterios para saber si el testimonio de estos niños, de estos menores, está siendo veraz o no está siendo veraz. Que a día de hoy mmm, eso se impartía en la asignatura de psicología jurídica en mi universidad, en la Nebrija, pero a día de hoy en el máster forense en el cual me he especializado me han dicho que estos criterios y esta validez de testimonio, que es como se llama, tiene como muy poca evidencia a nivel de que sí tiene cierta tendencia y cierta tipología, pero con personas adultas y luego con criterios muy tipificados como puede ser el que no hayan visto pornografía antes y que sean menores que no han tenido relaciones sexuales hasta los 14 años, 13 años, que a día de hoy es un poco complejo. Claro, claro. Y durante la carrera no visteis tampoco el modo de intervenir como psicólogos cuando tú tienes que tratar a un niño, a un adolescente, a un adulto que ha sufrido en su infancia abuso sexual. No veíais ese tipo de... Para nada, es algo que se ha dejado completamente aparte. Es algo que el abuso sexual infantil ya no desconozco el hecho de por qué, ¿no? Si es por estigma, si es por prevalencia o no lo sé, no lo desconozco. Pero sí que es verdad que se focalizaba más en el duelo, en traumas, en otra tipología, ¿no? De más focalizado a lo mejor en la patología que desarrolla, sino en el hecho que lo desarrolla. Quiero decir, tú te enseñan una terapia y una intervención sobre la ansiedad o la depresión o el duelo o cómo tratar eh, pues el estrés postraumático, pero no cómo tratar a una persona o cómo evaluar a esa persona que ha sido víctima de ASI o las maneras, porque al final no es lo mismo una persona que ha sido víctima de ASI que una persona que ha sido víctima de moving, quiero decirlo. Los mecanismos que tiene que utilizar un psicólogo o un profesional son completamente distintos, porque la tipología de delito que se ha llevado sobre estas víctimas es completamente distinta Claro. y las consecuencias en su efecto también. Totalmente. Y salió de ti el buscar esas prácticas con Margarita García Márquez porque la conocías pues ya por su trayectoria o porque fue esa iniciativa tuya de buscar las prácticas allí en el Centro Jara. Yo sobre todo era por el TFG, el trabajo de fin de grado, que opté por decidí focalizarlo al daño neurológico en víctimas de abuso sexual infantil. Entonces hice una recopilación de datos y en base pues, a esta absorbe, ¿no? Es como una esponja, absorbes toda esta información, todos estos artículos, todos estos estudios que se han hecho, pero claro, la teoría está muy bien, pero la práctica, y entonces opté por ir allí a especializarme en ASI.
¿Y qué es lo que viviste allí en las prácticas? Porque me parece súper interesante, desde luego, tu TFG, y más cuando yo ahora estoy acabando un tratamiento precisamente de neurofeedback, que no te imaginas cuánto me está ayudando en un montón de cosas, o sea, desde ansiedad, conseguir, aunque estoy en ello, ¿no? Pero trabajando en la relajación consciente, quitar la rumiación, bueno, o sea, no te imaginas en cuántos sentidos me ha podido ayudar a mí el neurofeedback, estoy súper contenta, o sea, que me parece súper Interesante. interesante tu Sí, TFG. sí. ¿Cuál es el valor añadido que te aportaron esas prácticas que hiciste con Margarita García Márquez en el Centro Jara? Hombre, aprendí un montón de todo. O sea, aprendí a ya cómo llegar, qué imagen dar a estos niños, a estas víctimas, hasta pues la forma en la que tienes que tratarlos, por dónde guiar la intervención en base a la etapa en la que estén del desarrollo de la terapia. Luego también hicimos mucho porque es algo que el abuso sexual infantil es algo que existe. No podemos obviarlo. Es algo que existe y el problema es obviarlo. O sea, el problema es Exacto, que se mantenga en secreto como ocurre a día de hoy. totalmente. También por el contexto en el que se desarrollan estas prácticas, ¿no? Y en el desarrollo que yo estuve haciendo con Margarita y con Cristina en el Centro Jara, pues iban saliendo en colegios en los que a lo mejor un profesor había hecho X cosa o una persona por allí. Entonces yo también me encargaba de ir con Margarita a los colegios, a hablar con los profesores, a enseñarles cuáles son pues las cosas que deben enseñarle a los niños, a que no se sientan culpables por hablarlo, por decirlo, que al final es algo que se ve mucho, ¿no? El hecho de que una persona, además de haber sufrido una experiencia traumática, por decirlo, se le eche como piedras a la mochila. Totalmente. Y al final esto, desde luego que así partimos mal desde el inicio. Tienes que enseñar primero a los padres o primero a los educadores o las personas que estén con estos niños, que le estén cuidando, para poder obtener una mayor cantidad de información y que el niño sienta la confianza suficiente para decir las vivencias que está teniendo y la problemática que existe a día de hoy. Y cada vez más, porque, vamos, la probabilidad y la prevalencia que hay es que 1 de cada 5 niños sufre algún tipo de abuso sexual. Y ese tocamiento, lo que sea, pero 1 de cada 5 niños. En una clase que son 25 niños, Exacto, pues 5 niños han tenido algún tipo de abuso. exactamente. Es un dato elevado, preocupante y que nos deja a todos, ¿no? Nos carga a todos con una responsabilidad a la hora de evitar que los niños sigan sufriendo esto. ¿Y pudiste también participar de algún modo luego en la terapia con los niños o ya era algo particular que luego ya Margarita llevaba a cabo con ellos cuando realmente se sabía que un niño ya había sufrido abuso y quería hacer terapia con ella? ¿Había algún momento en el que tú pudieras participar en esta terapia? Dependía de Margarita y también del paciente al que se dirigía la terapia, porque hicimos terapia de grupos, ahí yo participé Ah, qué bien. durante 5 o 6 sesiones. Claro, pero todo tienes que dejarlo a que los niños decidan. Quiero decir, si un niño no quiere que estés, pues tú no Totalmente. tienes que estar, porque al final un Absolutamente. niño tiene que estar en su zona de confort, y más tratando de las cosas que están tratando, con un grupo de gente que tiene más experiencia que ellos. En ese grupo también había un agresor, quiero decir. O sea que ya no solo se focaliza en las personas que han sufrido, sino en las personas que les ha llevado a hacer lo que han hecho, como Exactamente. agresores. Exactamente. Y luego ya sí, más de manera privada, individual, sí hice intervenciones con adolescentes, con un chico de 14 13 años, si mal no recuerdo, y luego también con otros 2 menores distintos. O sea, con 2 hermanas, las cuales las dos habían sufrido abuso sexual por parte del padre, y estaban súper traumatizadas. Vamos, es que eran ver la figura de un hombre desconocida y se les caía el mundo a los pies. Y luego también con otra menor. Y claro, es que tu especialidad que decías que es con agresores de género, al final mantiene una relación estrecha también con el tema del abuso, ¿no? Me imagino que habrás podido nutrir, ¿no? De alguna manera las dos especializaciones que has Sí, desarrollado, claro, pero ¿no? es distinto, porque no es lo mismo el perfil de Ya, victimológico, ¿no? De una persona que ha sufrido esto, y más en estas edades sí, infantiles, que tanto una violencia de género, que la violencia de género es
cualquier conducta que un hombre ejerce sobre una Sí, mujer por el hecho de ser mujer, sí, por el hecho del hombre sentirse superior en base a unos estereotipos, creencias sí, estructurales, lo que sea, ¿no? Hay mucha diferencia. sí, Sí que, hombre, la violencia está en todo esto. ya, La violencia está en las dinámicas de pareja insalubres o en patologías pedófilas de totalmente, una figura paterna. totalmente. Y cuando has estado realizando las prácticas, ¿en algún momento has pensado que ibas a dirigir tu futuro a trabajar con abuso sexual infantil o siempre has tenido muy claro como que tu dirección era más forense, o sea, más dirigida a lo que a lo mejor a temas que estás ahora mismo, ¿no? Tratando con agresores de género, ¿no? Sí, es más tu Sí especialidad. que siempre me decantaba más por lo forense, Sí, por el amplio espectro que tiene, quiero. Porque al final tocas muchos, tocas moving hasta violencia de género, que es lo que estoy sí, haciendo, sí, que es parte de victimología, hasta pues de todo, tipos de invalidaciones, tipos de bajas a personas dependiendo de distintas alteraciones. Vamos, estoy muy agradecido del máster y de la especialización que me han hecho tan amplia, porque la verdad que es que yo la tengo en cuenta que va a ser algo que me va a marcar al futuro, sí, a día de hoy. Otra cosa es cómo está el mercado laboral, ¿no? ya, ya. Que eso es tintero de otro tema. Pero bueno, sí, la verdad que hablando de forense o abuso sexual infantil, yo siempre optaba por forense. Sí que es verdad que el abuso sexual infantil es una cosa que me había llamado, ¿no? Porque es que es algo que siempre como el labor de la comunidad, ¿no? De Exacto, ayudar, exacto. de intentar pues hacer el camino Un mejor, poquito ¿no? más Para esta fácil. persona. Eso es. Y luego porque también desde la otra perspectiva es que no me imaginaba qué tiene que pasar para que una persona haga esas cosas. Sí, cierto, sí. Entonces cuando tratas con ellos, de ninguna forma yo empatizo porque es imposible. O sea, a mí me es imposible. Yo me mantengo siempre de una forma distante. O Sí, sea, tú y yo no, nunca voy a llegar a sentir lo que sientes tú. Pues porque me puedes decir qué es lo que te ha llevado a hacerlo, pero yo no lo voy a comprender, yo no lo voy a justificar ni voy a minimizar la responsabilidad de lo que has hecho. cierto, cierto. Esto pasa mucho con los internos, ¿no? De los centros penitenciarios. Te dicen, es que cuando hablas con cualquier persona, ¿no? Con cualquier conocido, es que ¿qué haces que en la cárcel? Es que no te dan pena. ¿Cómo me da pena? Ya no pena, ¿eh? Y cuando tratas con ellos, no estás pensando, pero qué hijo de puta, Sí, perdón por las palabras, pero qué desgraciado que están ahí. Pues ni una cosa ni la otra. Yo estoy en medio, tengo que ser como que es el guía del camino, por decirlo así un totalmente. poco. Bueno, es que es la función, ¿no? Para la que tú estás ahí. Otra cosa es que quienes estamos desde fuera puedas llegar a entender que una persona que abusa de otro es porque a lo mejor sufrió a su vez abuso y ha pervertido su sexualidad. Una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que le quites la responsabilidad de lo que ha hecho. Es que son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, pues ahí también yo creo que tenemos que ser muy claros todos, ¿no? Y tampoco he visto, yo he podido encontrar, no sé tú, que sí hiciste psicología, másteres o cursos luego especializados en maltrato infantil o en abuso sexual infantil. Yo tampoco he No, visto, ¿no? A día de hoy por lo menos no lo hay, ¿no? suele ser más en testimonio, en Exacto. cómo guiar el testimonio a los menores. ¿Por qué? Porque a día de hoy en el nivel jurídico sí que se tiene en cuenta lo que dicen los menores, pero siempre se tiene en cuenta entre comillas, ¿no? Por una posible Lógico. alienación o porque han modificado su, su argumento, ¿no? Su razonamiento. También porque si, o sea, los niños abusados va a ser muy difícil que se abran emocionalmente y que expresen lo que han vivido. Básicamente por lo que han tenido esta Sí, sí, experiencia, sí. ¿no? O sea, no vas a confiar de una persona ya. Si a lo mejor una persona que es la que te tiene que cuidar, que dar de comer, que darte amor, que responsabilizarte de ti, ha superado el límite y ha abusado de ti sexualmente. Totalmente. Ha roto precisamente esa confianza y por tanto volver a confiar Eso es. para ti es tremendo, pero igual lo que estás diciendo es igual de importante. O sea, igual de importante es el respeto al testimonio de un niño abusado como el respetar a quien está siendo acusado, a lo mejor de manera falsa, ¿no? Entonces es Claro. que es un trabajo súper delicado y para el que yo creo que es absolutamente
vamos, fundamental es recibir esa formación, ¿no? que vosotros recibís. Yo sé que con Margarita os formáis en prácticas psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos, que hay un montón de gente solicitándola. Y realmente mi intención era eso, ¿no? que supiéramos precisamente por una persona directamente que ha tenido prácticas con ella el valor, ¿no? que te había aportado esas prácticas, y a mí me parece que lo has explicado fenomenal, ¿no? O sea, realmente es que, claro, es que si no me lo dan, o sea, todavía no somos conscientes como sociedad de la importancia que tiene este problema y no ponemos a la mano de los que sois psicólogos estas herramientas para ayudar, ¿no? Para asistir a las personas que sufren maltrato y abuso sexual infantil, pues evidentemente estamos un poco lejos todavía de resolver este problema desde todos los ángulos, ¿no? Entonces me parece muy importante poner en valor esto, ¿no? El decir, bueno, es que si yo no llego a hacer mis prácticas con Margarita García Márquez en el Centro Jara, o a lo mejor en otro centro especializado en abuso sexual infantil, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me formo yo como psicólogo experto en esta materia, ¿no? Entonces me parece súper importante. ¿Y algún mensaje, Daniel, o alguna cosa que tengas tú que crees que puede ayudar o animar a otros psicólogos como tú, oye, a decir, oye, pues es que esto es tan necesario que voy a yo también a indagar, a averiguar, ¿no? A ver qué está en mi mano hacer, ¿no? Pues es que son tantas cosas las que se puede decir, desde los perfiles de las personas, la intervención, es que es un tema, es muy amplio, quiero decir, para intentar focalizarme en algo Sí. y para dar mensajes así, para animar a la gente. Ansiedad o depresión o estos tipos de trastornos lo vamos a encontrar a patadas, porque eso, pues una persona que a lo mejor ha tenido un duelo de un fallecimiento de su madre malo puede que genere un trastorno depresivo, y es completamente justificable y normal, pero no es lo mismo que una persona que ha sufrido una victimología, o sea, ha sufrido experiencias traumáticas durante, ponte, 4, 5, 6, 10 años. No va a ser la misma respuesta que tenga esta persona a nivel psicopatológico, ni serán las mismas intervenciones y consecuencias que tendrán sobre ella la terapia. O sea, yo, por ejemplo, porque tengo, pues es un poco frío, pero tengo un poco una coraza de hierro ante estas experiencias que te cuentan. Y sí, yo no te voy a mentir, muchas veces salía de las terapias y las intervenciones jodido, pero porque es imposible no hacerlo. Es que es imposible no salir mal. Absolutamente. Pero otra cosa es que tú, a pesar de haber salido jodido y haber salido mal, a la siguiente sesión y a la siguiente de la siguiente, ves que hay una evolución y un progreso. Que esta persona está evolucionando, está haciendo una metacognición, está haciendo un procesamiento del procesamiento de ¿por qué está así? Pues mira, estoy así porque me pasa esto, pero mira ahora la diferencia de cómo estaba antes, y esto es lo que me ha enseñado el psicólogo, esto es lo que me ha enseñado Menganito. Al final, para eso estamos nosotros, para, a pesar de que hayan tenido vivencias que son catastróficas, porque son catastróficas y que te van a marcar toda tu vida, tú seas lo mayormente funcional, que es lo que queremos todos, ¿no? El dar el todo de nosotros mismos. Exactamente, has dicho una palabra clave que la verdad es que pocas veces la oigo, ¿no? El poder funcionar en tu día a día, ¿no? O sea, hay un momento en el que el otro día lo hablaba con Cristina también, haciendo un vídeo con ella de Aspasi, que es el dejar de sobrevivir para empezar a vivir, ¿no? O sea, vale, o sea, ya consigo ir adelante con mi vida, pero incluso llega un momento en el que lo que tú dices, después de procesar y procesar y procesar y empezar a sentir las cosas de otra manera, eres capaz de empezar a disfrutar de la vida, ¿no? Y es que eso es un paso para quien ha estado traumatizado enorme, ¿no? Entonces, escuchar esto de palabra de boca vuestra, ¿no? Que sois expertos en estos temas, pues yo creo que es muy esperanzador para cualquiera que haya podido sufrir abuso sexual infantil y que, bueno, pues que esté todavía a cuestas en un camino así duro, ¿no? O sea que... Pero el camino sigue. Absolutamente, absolutamente. Y ya está. Y hay que sacar la cabeza, no hay más. Absolutamente, así es, totalmente. Y más con eso, ¿no? Sabiendo que tenemos gente que, joder, que estáis ahí, ¿no? Para darnos esas herramientas, ¿no? Y saber que con esas herramientas sí que podemos hacerlo. O sea que es no tirar la toalla, efectivamente, ¿no? Eso es. Y aunque a veces pienses que se acaba el mundo, no es así. Eso es. Te acabas tú y puede que acabes tú, pero el mundo va a seguir. Y tienes que tú seguir con el mundo. Sí, 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 sí. Es así. Pues muchísimas gracias, de verdad, Daniel, me ha encantado poderte escuchar y tener tu visión, la verdad. Te lo agradezco un montón, de verdad. Vale. Un abrazo pues grande. saludo. Gracias. Gracias por tenerme.
Gracias. Chao. Chao.